Mi nombre es Salina Herrera Fuentes, soy investigadora y formadora política del Instituto Nacional de Formación Política de Morena en el Programa Integral de Género. También pertenezco al grupo de Claxo de Pensamiento Jurídico Crítico y Conflictos Sociopolíticos en América Latina. Y bueno, abogada, feminista antirracista. Yo nací en Cuba, allá mientras pasaba el servicio social, estuve de fiscal y allí pues tuve que atender víctimas, entre otros problemas sociales, ¿no? También personas privadas de libertad. Y esto me llevó un poco a cuestionarme más allá, desde el marco del derecho y desde el marco de las leyes, a cuestionarme con profundidad las raíces de las desigualdades y las raíces de las violencias, de dónde vienen y cómo se pueden abordar incluso desde el derecho, no tanto desde el punto de vista formal y legal con la norma en sí, sino también hacia una labor preventiva, educativa de esa ley y de la práctica misma, del ejercicio mismo de las leyes. Entonces eso me llevó a militar, también fui militante de la Unión de Jóvenes Comunistas en Cuba y entonces como que la formación viene desde una perspectiva marxista, de izquierda, pero con el paso de los años también desde una formación también feminista. Y en México, bueno, pues me dio la posibilidad también de fortalecer esa formación en la UNAM y pues bueno, ahora estamos en el instituto. La formación política muchas veces se ve desde un plano neutral o desde la lucha de clases nada más. Y entonces pensar en toda esta labor que está haciendo el Instituto de Formación Política en formar formadores desde una perspectiva de género también implica ampliar el abanico de lo que concebimos como desigualdades, que no son únicamente las desigualdades de clase, sino también que coexisten desde la matriz, diferentes matrices de opresión, de discriminación, coexisten con las desigualdades raciales, con las desigualdades territoriales y con las desigualdades de género, entre otros. Pero bueno, México siendo un país pluricultural, también siendo un territorio de paso migrante, donde hay tanta conflictividad incluso a partir de políticas neoliberales de hace 30 años, entonces es importante que desde la militancia de Morena, desde la militancia de izquierda, se conciba un mapa amplio de los focos a atender desde las propias políticas públicas y dentro del programa también de formación política para la misma formación militante, ¿no? Incluso desde el instituto también está imbuido de nociones académicas. Entonces, ¿de dónde bebemos esa academia y hacia dónde la vamos a proyectar? Y yo creo que es fundamental la labor que está haciendo el instituto, porque no solo se queda tampoco en la Ciudad de México, sino que también hemos estado trabajando mucho en los estados y no solo nosotros llevando conocimiento, sino que estamos recuperando el conocimiento de los territorios, de las comunidades. Entonces es un intercambio dialéctico que está cada vez enriqueciendo más la labor del instituto y de todos los que colaboramos allí en general. Es cierto que falta mucho, pero estos primeros pasos los considero históricos desde este momento, porque contar como partido movimiento con un instituto nacional que abarque todos los estados de la nación de una forma multidisciplinaria y que no solo se concentre, como te decía, en la capital o en los sectores privilegiados del conocimiento, donde se mueven los circuitos más apegados a la tradición de la intelectualidad. Entonces yo creo que aunque falte mucho, la proyección yo creo que va en muchos pasos firmes, cada vez la organización está más clara. Por ejemplo, ahora estamos integrando el Programa Integral de Género, antes éramos un seminario y ahora vamos a tener, creo que, un impacto más transversal y más amplio entre todos los programas que al mismo tiempo está concibiendo el instituto. Entonces, lo que falta, por supuesto que es mucho, pero hemos avanzado, considero, en esta consolidación de la estructura para poder llegar a las raíces y a las raíces también de la comunidad. Como te decía, es una relación simbiótica y bidireccional que creo que estamos logrando, y al mismo tiempo este programa de formar formadores desde la perspectiva de género va ampliando las raíces o va ampliando las ramas o los lugares, los sectores donde podemos impactar
en las conciencias y también en los sentipensares que nutren la militancia desde Morena, ¿no? El 8 de marzo y las disputas que históricamente se han establecido alrededor de la fecha, de las agendas, qué agendas defienden las mujeres o las feministas, las personas que se identifican con el movimiento, cuáles son las agendas que definen, ha estado desde hace décadas en esta disputa y no es un problema únicamente de México. Yo creo que es un problema regional, problemas para llamarle de alguna manera, ¿no? Pero creo que ya está asumido también por la izquierda feminista que la derecha siempre se apropia de nuestras agendas, siempre se apropia de nuestras narrativas y siempre se apropia de nuestros discursos. No obstante, te decía, no es un problema nada más mexicano, no es un problema nada más regional. Hay que pensar que incluso hay un mito construido alrededor del 8M que ha despolitizado la raíz fundamental del 8 de marzo y de sus orígenes, y es que más de 100 obreras textileras de Nueva York se quemaron vivas en una fábrica porque los patrones la estaban explotando y estaban en precarias condiciones laborales. Y es un mito con mucha ficción, basado en la realidad. Es cierto que entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las obreras textileras fueron fundamentales en las luchas por los derechos laborales, con este sentido, con esta perspectiva de género, porque no tenían garantías de cuidados, porque eran sobreexplotadas y demás. O sea, tiene algo de realidad, pero es una ficción que se consolidó en las narrativas a las que llegamos hoy, que ha despolitizado esa raíz, porque realmente los orígenes, si buscamos los orígenes del 8M, son socialistas, son de izquierda. Incluso desde Rusia, desde la Unión Soviética, en la voz, en el ímpetu y la fuerza de las mujeres socialistas, que en aquel momento representaban el Partido Socialdemócrata, Clara Zetkin, pero también Rosa Luxemburgo, dieron un empuje a esta fecha, y estas mujeres y este movimiento de mujeres era fundamentalmente proletario, obrero, socialista, de izquierda. Entonces es importante pensar que si bien estos son los orígenes, ha habido una serie de décadas que también se encargaron desde la hegemonía, no solo en México, desde la hegemonía mundial del movimiento de mujeres, se han apropiado y han despolitizado esta raíz real para convertir en un mito que son unas obreras textileras en Nueva York que se quemaron vivas y después salieron a marchar. Entonces, ¿por qué salieron a marchar? Y son las mismas preguntas que tenemos hoy. ¿Para qué salimos a marchar? ¿Qué pasa después del 8M? ¿Es suficiente con el 8M? ¿Es suficiente con ir a marchar? ¿Cuántas mujeres, cuántas feministas estamos trabajando todo el año? ¿Qué pasa entonces con estas acciones que pueden tomarse de descrédito o no, en dependencia de la situación política, del contexto que se viva? ¿Qué pasa con esas acciones? ¿Por qué tienen lugar, sobre todo en los últimos años? Y cuando llegamos, por ejemplo, al Zócalo, a las plazas principales, ¿qué pasa allí? Marchamos y ¿qué pedimos? ¿A quién se lo pedimos? ¿Cómo se lo pedimos? ¿Por qué estamos yendo a marchar el 8 de marzo? ¿Y a qué mujeres estamos dejando fuera? Yo creo que también, aunque necesitamos recuperar el carácter revolucionario, el carácter de abajo, profundo, de lucha de clase, pero también de sesgo de género, yo creo que es importante también visualizar que hay un grupo de mujeres grande que estamos dejando fuera de las marchas, porque las marchas es sobre todo, se dan en un contexto urbano, con mujeres que pueden dejar sus labores e ir a movilizarse, pero hay muchas mujeres que no. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esos otros sectores tan amplios que, por ejemplo, viven en México? Son mujeres sumamente precarizadas. ¿Y qué dicen las feministas que nos reunimos en el Zócalo de este otro sector, de estas otras poblaciones de mujeres que no pueden ir a marchar o que sencillamente viven en territorios tan preteridos que no tienen la oportunidad de integrar esta visión de la lucha? Entonces, por eso yo creo que si bien es importante rescatar el sentido histórico del 8 de marzo, llegar con una agenda consolidada y tal, creo que también es importante pensar que el feminismo no se agota el 8 de marzo y que las demandas de las mujeres no solamente se tiene que esperar al 8 de marzo para que tengan eco
en los diarios o en los medios. Yo creo que es importante también ir a esas comunidades y yo creo que es importante darle voz, participación política a estas mujeres, porque también de eso se trata la democracia popular, ¿no? No solamente un 8 de marzo, sino pensar todo esto como un proceso de transformación desde abajo, sobre todo radical de raíz, no radical en otros términos, ¿no? El campo del feminismo mexicano es amplio, es muy plural. Yo creo que siempre hay que tener mucho cuidado antes de catalogar si son o no feministas, las feministas liberales, si eso es feminismo o no. Porque si miramos la historia, también las sufragistas, que fueron feministas y lucharon por el voto de la mujer, eran clasistas y discriminaban a las obreras, a las racializadas, no contaban a su servidumbre. Mujer con derecho a votar eran las mujeres blancas burguesas, ¿no? Y eran feministas y hoy la contamos como la primera ola, ¿no? Entonces, así mismo sucede hoy. O sea, siempre en el movimiento va a confluir tendencias, corrientes, que vamos a chocar a veces y a veces vamos a coincidir. Teniendo esto en cuenta, yo creo que es importante pensar que son estas, precisamente por su sesgo de clase, las que más acceso tienen a la hegemonía, a los medios, las que instauran los discursos, las que instauran las narrativas, incluso las que instauran las agendas. Entonces, yo creo que como izquierda, como feministas de izquierda, siempre hemos tenido que estar alertas, pero creo que estamos en un contexto político favorable a nosotros a partir del actual gobierno para también enmarcar nuestras agendas y poderlas ampliar y poder decir, aquí también hay otro feminismo, aquí estamos brindando también otras herramientas, no para las clases privilegiadas de mujeres, que claro, son las que más seguro tienen el acceso a una serie de derechos que se han obtenido en las últimas décadas, por ejemplo, la democracia paritaria, la paridad de género en las elecciones. O sea, siempre hay un sector que se queda rezagado y esas son las mujeres que vamos a llamar subalternas porque no están en el centro, en el foco de los sectores hegemónicos y privilegiados. Entonces, pensar que la lucha contra el capital también es eso y que al feminismo también le toca visibilizar esa lucha contra el capital. No estamos desconectados ni estamos desconectadas de esa realidad que provoca el capital y cómo hay mujeres, muchas sobre todo de estos sectores privilegiados, que están enraizadas a las lógicas del capital a partir de sus propios privilegios. Y hoy hablamos de un feminismo liberal y neoliberal, del techo de cristal, de la igualdad de oportunidades, y que al mismo tiempo no les interesa si en la frontera sur de México en qué condiciones trabajan las obreras, las jornaleras, qué pasa con las mujeres migrantes, qué pasa con las afromexicanas. No les interesa, ni saben que existen afromexicanas, por ejemplo, porque me ha tocado verlas. No sabía que habían mujeres negras mexicanas, ¿no? Entonces, ¿cuánta desinformación tienen? Y además imponen agendas e imponen discursos. Y yo creo que está ligado a esto que te decía y que nosotros tenemos el deber de también enfocar no solo una lucha de género, de igualdad de hombre y mujer, sino tener presente que esa igualdad solo se logra con una justicia social radical, con una justicia social para todos, todas y todes. Yo creo que le diría a estas mujeres que todavía no se encuentran reconocidas en estas peticiones, en estas demandas, que siempre tengan el recurso de la crítica, de esa crítica cotidiana que todas nos hacemos y de las que estamos nutridas por la vida misma, por las propias dinámicas que provoca la subsistencia en condiciones de que hemos heredado neoliberalismo, desigualdad y demás, que esa perspectiva crítica de no verse reflejadas en esas demandas las haga buscar los sectores que sí, porque los existen y ahí estamos para ellas y para ellos, ¿no? Que busquen, que nunca dejen de pensar que su sentido crítico las va a apartar de lo que impone la agenda, sino que siempre va a haber
otros movimientos, otros brazos, otras mujeres que le dan no solo cuerpo y voz, sino que le dan espacio para que ellas tengan palabras, para que ellas tengan voz propia y para que ellas puedan también desarrollar su perspectiva y su propia formación. No solo desde el punto de vista individual, sino también desde el punto colectivo. Si algo nos identifica, a diferencia de lo que podemos llamar, ¿no?, de manera didáctica, este otro feminismo liberal y neoliberal, es que nosotras buscamos la potencia colectiva de la transformación y que allí vamos a estar. Yo creo que es lo que diría, porque decir que bueno que estudien, que se acerquen, es un poco también privilegiado, un poco clasista, pero siempre va a haber un nicho de una visión alternativa, de una visión contrahegemónica, siempre va a existir, porque siempre ha habido una fuerza de resistencia en los pueblos, en la historia y también en los colectivos de mujeres y en los colectivos feministas, ¿no? Nosotros tenemos un micrositio que se llama Morenflix, morenflix.com, y allí tenemos una sección de género que se llama Feminismos a la Izquierda, y ahí están los correos y la manera de contactarnos. También en las redes, en Facebook, estamos como Programa Integral de Género y pertenecemos al Instituto Nacional de Formación Política, o incluso en las mismas redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política se pueden acercar y saben perfectamente a qué programas integrar a esta persona que pueda estar interesada. Y sí, por supuesto que tenemos siempre las puertas abiertas. También en el micrositio de morenflix.com hay clases virtuales, hay videos, hay libros, hay bibliografía a disposición, todo de manera virtual, hay exámenes, hay juegos, y tú te puedes formar de manera muy interactiva con el sitio, y está nutrido desde diferentes perspectivas de los feminismos negros, decoloniales, feminismos comunitarios, feminismos socialistas. Hay un amplio abanico de recursos y de fuentes bibliográficas para que las compañeras que se quieran acercar, pues ahí tienen sus propios espejos que hemos elaborado con tremenda conciencia para ellas, ellos y ellas.